Hola Vivers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ana, soy profesora del Centro de Estudios Luis Vives y en este examen vamos a resolver el examen de grado medio de Sociales de 2022 en la Comunidad de Madrid. Tanto ese examen como muchos otros los tenéis resueltos en nuestra página web. Si vais a luis-vives.es, pincháis en recursos y bajáis hasta exámenes resueltos, veréis, como os decía, pues un montón de exámenes resueltos de distintas convocatorias y distintos cursos que preparamos en nuestro centro. Pero bueno, en este vídeo vamos a resolver el de acceso a grado medio. Bajamos, pinchamos en mayo de 2022 y en el ámbito social y ahí tenemos todo el examen disponible. Recordad que la asignatura o el ámbito social, mejor dicho, se compone de preguntas tanto de la parte de historia como de la parte de geografía. Así, vemos que el primer ejercicio del examen nos pide que situemos distintos acontecimientos históricos en la etapa que le corresponde. Tenemos que tener muy claro que la existencia del ser humano la vamos a dividir en dos grandes etapas. La prehistoria es desde la existencia de los primeros seres humanos hasta que se inventa la escritura y de ahí en adelante hasta la actualidad hablaremos de historia. La historia a su vez la vamos a dividir en diferentes edades o diferentes etapas. La Edad Antigua, que iría hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, la Edad Media, desde este acontecimiento hasta el descubrimiento de América, en 1492, Edad Moderna, iría desde ese descubrimiento de América, desde esa llegada a América, hasta 1789, que es la Revolución Francesa, y desde esa fecha del siglo XVIII hasta la actualidad, hablaríamos de Edad Contemporánea. Los 5 acontecimientos que nos ponen en este enunciado nos vamos a situar en orden cronológico. Lo primero de lo que ha ocurrido, el primero de los acontecimientos que han ocurrido sería las pinturas de las cuevas de Altamira, que las situamos en la prehistoria. De la Edad Antigua en la Edad Antigua vamos a situar a Julio César dentro del contexto del mundo romano, del Imperio Romano. Entonces, Julio César es asesinado en la Edad Antigua. En la Edad Media tenemos 2 acontecimientos en este examen. Por un lado, los reyes católicos conquistan Granada, coincide con la fecha de descubrimiento de América, 1492, y además en la Edad Media aparece el Islam. Ninguno de los enunciados que nos plantean en este primer ejercicio se sitúa dentro de la Edad Moderna, pero sí tenemos un último, que es el hombre viaja a la Luna, que ocurre en el siglo XX y que lo situamos en la Edad Contemporánea. En un segundo ejercicio nos dice que coloquemos una serie de países en función del bando o el bloque en el que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Tendríamos dentro de los países del eje a Alemania, Italia y Japón, que son los países que fueron derrotados, el bando de los perdedores, si es que acaso hay algún ganador en una guerra, y el bando de los países aliados, los que, pues como decíamos, los que vencen en esa Segunda Guerra Mundial, que serían Francia y Reino Unido, de entre los que se mencionan en este ejercicio. En un tercer ejercicio nos van a hablar de fuentes de energía renovables y nos pide que clasifiquemos o que rodeemos cuáles de una serie que se mencionan en el ejercicio son renovables o no. Recordad, las renovables son aquellas que son ilimitadas, que provienen de la naturaleza, y las no renovables, por el contrario, serían combustibles fósiles cuyo uso es determinado, va a ser temporal y no podemos pensar que van a estar para siempre. De entre las que se mencionan en el examen serían renovables la solar, la biomasa, la eólica, que recordad que es la del viento, y la hidráulica. Quedarían como energías no renovables el carbón y el petróleo. El cuarto de los ejercicios de este examen nos pide que ordenemos una serie de acontecimientos en orden cronológico y fijaos en el enunciado de más antiguo a más moderno. Son un total de 5 acontecimientos, pondremos con el número 1 el que ocurrió en una etapa más antigua y con el número 5 el que pudiera ser más reciente. Así encontramos que el primero de los acontecimientos es que Cristóbal Colón vuelve de su primer viaje atlántico. Recordad que Cristóbal Colón muere sin saber que había llegado a América, él pensaba pues que había llegado a las Indias y demás, que era el propósito de su viaje. El segundo de los acontecimientos veremos que es que Alfonso XII es proclamado rey de España. El tercero, el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, que va a ser uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial. El cuarto de los acontecimientos sería la proclamación de la Segunda República Española en 1936
Y el quinto, el último, Hitler invade Polonia, que es uno de los detonantes, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos al quinto ejercicio. Nos dice, responda a las siguientes cuestiones sobre este personaje. Hay un personaje en una foto que tenemos a la izquierda y nos hace unas preguntas tipo test para ver si lo conocemos, si lo podemos vincular a alguna parte de la historia. El personaje es Stalin, las alternativas son Lenin y Trotsky, que como sabéis están dentro del contexto ruso y demás, pero el fotografiado es Stalin, con un bigote muy característico y una foto muy típica de Joseph Stalin. ¿Con qué lo relacionamos? Pues lo relacionamos con la Revolución Rusa, no con la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera con la Guerra Fría, que fue posterior a todo ello. Sexto ejercicio, volvemos a retomar una pregunta de geografía. Dice, observe el siguiente mapa sobre la densidad de población en España, personas por kilómetro cuadrado, y responda a las siguientes preguntas. Nos pone ahí que tenemos la fuente, que es el INE, y vamos a ver una serie de preguntas relativas a ese mapa. Nos pide en un primer ejercicio, en una primera cuestión, que definamos con nuestras propias palabras densidad de población. La definición que nosotros os proponemos es la siguiente. La densidad de población sirve para indicar cómo se distribuye la población en un lugar determinado, el número de personas que vive en un kilómetro cuadrado. Vamos a ver cuánta gente vive en un kilómetro cuadrado. Si hay mucha densidad, habrá más personas por kilómetro cuadrado. Si hay poquita, como puede pasar, por ejemplo, en la llamada España vaciada, hay menos personas por kilómetro cuadrado. A más personas por kilómetro cuadrado, lógicamente, más población. Nos pide en el apartado B que escribamos el nombre de aquellas provincias que tengan 500 o más habitantes por kilómetro cuadrado. Si miramos el mapa, esas provincias se marcan con un tono bastante más oscuro y coincidirían con Madrid, Barcelona y Bilbao, que lo tenéis ahí señalado. El último apartado, y con ello el final del examen, dice cuáles son los factores que hacen que una región esté más densamente poblada que otra y explique al menos dos. Hemos escogido dos. Por un lado hablamos de los factores climáticos, y es un hecho totalmente probado que las zonas templadas tienen mayor densidad de población que aquellas cuyos climas son extremos. Si observamos la densidad de población, ya no solo en España, sino a nivel mundial, las zonas templadas con los climas menos extremos tienen más cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, por ejemplo, que los polos o los desiertos o aquellas con climas más extremos donde habitar es muchísimo más difícil. En cuanto a factores económicos, hemos señalado que las zonas con mayor industrialización y por ende más posibilidad de empleo tienen una densidad de población mayor que aquellas con escaso desarrollo económico. Como mencionaba hace un momento, podemos hablar de la España vaciada, esos pueblos rurales. Castilla-León, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello, en los que apenas hay oportunidades de trabajo, la gente necesita trabajar, evidentemente, para poder subsistir, y como esos pueblos no les ofrecen un empleo, una profesión que desempeñar allí, deben desplazarse a sitios, a núcleos urbanos mayores con mayor oferta a nivel de empleo. Pues bien, Vivers, este fue el examen del ámbito social en la Comunidad de Madrid en 2022. Esperamos que os haya ido muy bien si es que os habéis presentado, y si estáis preparando la prueba y habéis usado este vídeo para afianzar vuestros contenidos y poder ampliar un poquito más de la preparación y estar más seguros con ello, pues esperamos que os haya sido de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en otro vídeo.